Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo su Palabra. En este día vamos a hablar de un devocional titulado Altar y Sacrificio. Para que podamos entender el contexto de lo que vamos a tratar en este día, es importante que definamos de alguna manera qué significa altar. Podríamos definir el altar como una estructura utilizada durante la adoración, como un lugar para presentar sacrificios a Dios. En estos lugares normalmente se ofrecían sacrificios de animales, aunque también se podía ofrendar granos, frutas, vino e incienso. El incienso se quemaba sobre los altares para la purificación después de las matanzas y para agradar a Dios con un olor fragante. En la antigüedad era natural edificar un altar y así poder celebrar un sacrificio para agradecer la aparición de Dios. El adorador llevaba un sacrificio y en el altar era donde se quemaba ese sacrificio y como consecuencia se le ofrecía a Dios este tributo. Esta ofrenda continúa dando paso a la visitación del Creador. Y aquí la importancia de este lugar, pues era un lugar de encuentro con Dios y es un lugar de encuentro con Dios hoy por hoy. En pocas palabras podríamos decir que el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Y qué significa esto para nosotros? El altar, en sentido figurado, es el lugar de consagración donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Podemos ver en estos versículos que las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud del corazón del ser humano y no necesariamente en lo que traemos, que si el corazón no es recto delante de Dios, no sirve de nada traer las ofrendas. Un ejemplo muy claro que podemos ver en la Biblia es el de Caín y Abel. Antes que nada debemos de entender de que no hay nada que nosotros podamos ofrecer que no haya sido ofrecido ya por nuestro Señor Jesucristo. Él es el altar perfecto y el sacrificio perfecto, el cual no tiene reposición, pues es uno y para siempre. Sin embargo, la Biblia nos muestra en múltiples ocasiones que debemos de ser también esos lugares de encuentro, donde Dios quiere permanecer, donde Dios quiere habitar. Debemos de ser altares espirituales en donde pueda reposar su espíritu y Él se agrade de todo lo que podemos ofrecerle. Y no es que Dios necesite nada de nosotros, ni mucho menos que el sacrificio de Cristo no sea suficiente. Lo que debemos de entender es que somos discípulos del Maestro y Él vivió una vida consagrada de ofrenda, sacrificio y lugar de reposo. Y nosotros seguimos sus pasos. La Biblia nos muestra en el libro de Hebreos que debemos de ofrecer siempre a Dios por medio de sacrificio, alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. También la Biblia nos enseña en el libro de Samuel de que obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. En el libro de Salmos la Biblia nos enseña que debemos de ser un altar de misericordia de Jehová y de sus maravillas, que debemos de ofrecer sacrificios de alabanza y publicar sus obras con júbilo. El altar es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Lo interesante del asunto es que tú y yo, hoy por hoy, somos ese altar, donde nos encontramos con nuestro Señor, y tú y yo, hoy por hoy, podemos traer sacrificios de alabanza, sacrificios de nuestro cuerpo en santidad, despojándonos de lo pecaminoso y separándonos del mal. Traemos sacrificio de obediencia a su palabra. En el altar traemos nuestra vida y hacemos morir el orgullo, la vanidad,
los deseos de la carne, los deseos de las cosas pasajeras. Y así como aquellos animalitos eran traídos al altar y no podían tener ninguna falta, hoy Cristo, que es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, es perfecto y fue entregado en ese altar. Porque Él nos justifica, tú y yo podemos acercarnos a ese lugar y entregar lo que tenemos. Ahí, en ese mismo lugar de sacrificio, tú y yo debemos de ser sacrificio vivo a Dios, continuamente, constantemente, cumpliendo su voluntad y no la nuestra. Tenemos acceso libre a ese altar y presentarnos ahora en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios debe ser nuestro culto racional. Si hoy estás apartado de Dios y quieres reconciliarte con Él, si hoy por hoy sirves a Dios, pero crees que has descuidado el altar, crees que has descuidado el lugar de encuentro, crees que has de traer sacrificios a tu Dios, hoy quiero recordarte que no tienes que ir muy lejos, que tú mismo eres ese altar donde puedes presentar tu vida como ofrenda a Dios. Trae lo mejor que tienes para Dios. Es tiempo de reconciliarte con Él. Necesitas un toque de su mano poderosa. Es tiempo de que reconozcas a Cristo como tu Salvador. Ven al altar. Este lugar que hoy dedicamos para la gloria de Dios representa el lugar de encuentro con el Señor. Tú eres el altar. Tú eres el sacrificio. Quiero invitarte a que te presentes como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. El altar está esperando por ti. No detengas tu adoración. Que Dios te bendiga.